Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una muy buena noche. Noches de estas que últimamente han estado un poco frías, llenas de agua y quién sabe qué tanto más. Pues ni modo, ¿no? O para algunos muy bonitos. Realmente si eres de esos muchachos chicos, chicas, que les gustan estos días todos con lluvia y así bien padres, pues anótalo ahí en el chat, haznoslo saber. Porque realmente sí esta es una disyuntiva entre que si son bonitos o no son bonitos o quién sabe. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Les damos la bienvenida y estamos en www.apocono.mx en la página, en la web. Y pues tenemos varias cositas, ¿no? Es el momento de los goles, pero últimamente he estado como que fallando un poco en los goles. No soy delantero, soy defensa o lateral izquierdo. Pero estamos ahí echando el cotorreo un poquitín acerca de lo que es la impresión 3D. Ahí en pantalla la estamos presentando. Ya también estamos haciendo bustos o personas. Estamos haciendo impresiones personalizadas de escaneamos a las personas, a las mascotas, las que se dejan, porque hay unas que nos están quietecitas y las estamos imprimiendo. Ya pondremos ahí más ejemplos luego que tengamos un bonche de productos. Y también dentro de los goles está aventarnos las colaboraciones que estamos teniendo ahorita en estos momentos ahí con algunos chicos como los de la MAT, como los de Ciencias TV,
están en pantalla también ahí con los que hemos estado colaborando en varias cosas, varios trabajos. No se diga, ¿verdad? También no solo en trabajo, sino en todo lo de los productos que vendemos, también estamos ahí para recuperar esto del, del hosting y que sabe que tantas cosas más se tiene que estar invirtiendo. Bueno, total que la MAT, ahí está, exacto. Eh, Regálenos un clic, hay un clic, ándale pues, un like. También es de Comunicación de la Ciencia, es una asociación civil. Solo que esta es asociación civil, también su servidor pertenece ahí, mira, estamos en vivísimo, ahí está. Y hacen unas infografías bastante padres, ¿no? Ahí dense una vuelta, en Facebook, por ejemplo. También el Super Gol, y el que más nos importa a nosotros como poco no, por favor, es este que está aquí, que es el de YouTube. Regálenos ahí. Ya casi somos 100,000. No se ha visto ahí en pantalla todavía, pero ya casi somos 100,000 porque nada más nos faltan 99,700. ¿Cuántos? 91. O sea que ya casi. Y ya cuando seamos 100,000, pues nos dan nuestra placa, nos dan un montón de varo y ya nos retiramos, ¿no? Y ya estuvo. Totalmente en vivo y en directo. Vímonos. Porque el día de hoy en los productos que es miércoles de chicharrón, porque hoy es ni martes ni es jueves, es miércoles. Y en los miércoles de chicharrón, en el número 85, vamos a tener una plática súper buenísima. Les apuesto que ni siquiera sabía qué es epigenética, ¿no? Pero ahí estamos. Va a ser epigenética, el ambiente puede cambiar tu ADN, con la invitada bióloga ella molecular Mariana Castro Aspiros. Andamos ahí totalmente en vivísimo, así que disfrútenlo. De una vez vamos a poner en el programita la cámara principal. Ahí están las chicas, ya las vi. Desactivamos su micrófono y yo pues me despido. Ahí nos vemos al rato. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es 22 de junio, como nos dijo Mario, es miércoles, miércoles de chicharrón y está con nosotros la bióloga molecular Mariana Castro Aspiros. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar aquí en este miércoles de chicharrón. Todos estamos contentos nosotros también de tenerte y de que nos cuentes qué es la epigenética, ¿no? O sea, podemos tener alguna idea si recordamos nuestras clases de etimologías, pero bueno, ya ahorita nos contará Mariana con más detalle. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que en cualquier momento pueden dejar sus comentarios en el chat. Estamos transmitiendo por la página de La Más Comunicación, nuestros colegas en esto de la comunicación y divulgación de la ciencia, también por Ciencias TV y por supuesto por A Poco No. Entonces los chats, ustedes pueden dejar sus dudas, comentarios. Saludos a Toluca de Laredo, saludos a Miahuatlán, Puebla. Y bueno, ya iremos leyendo sus comentarios conforme va pasando la transmisión. Voy a presentar a Mariana. Ella, bueno, su nombre completo es Mariana Castro Aspiros. Ella estudió biología molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el diploma a la investigación 2019 por su trabajo de investigación acerca de la epigenética en los procesos de regeneración del ajolote mexicano. Ella posteriormente creó el proyecto de divulgación Ciencia en un clic para promover la cultura científica, combatir la desinformación y, por supuesto, fomentar la curiosidad. Ella escribe mensualmente acerca del cambio climático en la columna Extinción y ha publicado artículos de divulgación en diversas revistas y blogs de ciencia. También ha impartido conferencias y talleres en línea para eventos organizados por diversas universidades y también consejos de ciencia, incluyendo el Encuentro Nacional de Divulgación Científica y Darwin, uno de los eventos sobre biología y evolución más grandes de la India, o sea, todo súper internacional. Y bueno, por supuesto tiene una vida, le encanta pasar tiempo en espacios naturales al aire libre y visitar los museos. Y es para nosotros un honor contar con su presencia el día de hoy en el miércoles de Chicharrón para que nos hable de epigenética. El ambiente puede cambiar tu ADN. Entonces, vamos a un videíto y regresamos ya con la pantalla de Mariana.
Pues los dejo con Mariana Castro para que hablemos sobre epigenética. Adelante, Mariana, y muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, bueno, pues yo les quiero presentar esta plática que se tituló Epigenética, el ambiente puede cambiar tu ADN. Y pues bueno, primero que nada tenemos que entender un poquito qué es la genética, entonces vamos a comenzar hablando de qué son los genes. Entonces, bueno, el ADN es como si fuera un manual de instrucciones que tiene todo lo necesario para construir a un ser vivo y para mantener activas sus funciones vitales. Entonces, si nos imaginamos que el ADN va a ser como esta colección de tomos que tenemos en una biblioteca, una enciclopedia, cada uno de los libros individualmente va a ser uno de los cromosomas y dentro de los cromosomas pues vamos a tener muchos capítulos y cada capítulo es un gen. Entonces cada uno de estos capítulos nos da la información para alguna cosa en específico. Puede ser tanto, como les puse en este ejemplo, cómo hacer pulmones, como cómo respirar. Entonces, digamos que cada uno va a ser una instrucción distinta y pues por supuesto entre los distintos genes nos cuentan una historia, que es lo que nosotros vemos dentro de todo el libro, y entonces pues interactúan entre sí, ¿no? Así que a esta colección de genes de una especie se le conoce como el genoma. Y el ADN en sí, como molécula, se va a ir compactando porque pues imagínense que toda esta información viene en cada una de las células. Entonces, para que pueda caber adentro de una celulita, se tiene que compactar muchísimo y entonces tiene diferentes niveles de organización. Aquí vemos primero la doble hélice, que pues es como nos imaginamos la caricatura del ADN, que es aquí vemos que mide eso 2 nanómetros aproximadamente. Entonces, eso se va a envolver 2 veces en unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, bueno, las proteínas son como las maquinitas moleculares que hacen todo adentro de nuestro cuerpo y de los diferentes seres vivos. Y en este caso, las histonas son específicamente las proteínas en las cuales se envuelve este ADN 2 veces y entonces forma la estructura que le llamamos collar de perlas, porque literalmente así se ve y de hecho ahí está una imagencita de microscopía para que vean cómo tal cual en el microscopio electrónico se ve como un collar de perlas. Después ese se enreda todavía más y forma lo que ya sería el nucleosoma. Después ese nucleosoma forma distintas asas, que vamos a verlo también más a detalle en próximas diapositivas. Entonces esas se llaman asas de cromatina. Y finalmente todo eso junto forma el cromosoma mitótico, que el cromosoma es como normalmente nos imaginamos que está el ADN en esas clases de biología que mencionaban al principio justamente. Así es como normalmente pensamos en el ADN, pero en realidad así en el cromosoma solamente está cuando hace mitosis, o sea, cuando es el proceso de división celular. Entonces, de nuevo, recordando un poquito cómo funcionaba todo esto, pues cuando tenemos a la célula, se va a duplicar el ADN para que se pueda dividir la célula y después los cromosomas se jalan cada uno para un lado para que se pueda tener la misma información en las dos células hijas que van a salir de aquí. Entonces, solamente para ese proceso de división es que se organizan en cromosomas, pero cuando no se está dividiendo todo el resto del tiempo, el ADN está todo como un espagueti adentro de la célula así sueltito, y entonces ahí no está en esa compactación del cromosoma. Y vamos a ver más adelante justamente que aunque no esté en un cromosoma, sí tiene cierta forma de organizarse ahí en ese espagueti que está en lo que le llamamos la interfase y pues que justamente eso se relaciona con la epigenética. Entonces, bueno, el ADN es enorme, mide casi 2 metros dentro de cada una de las células. Entonces tenemos nuestra célula, adentro tiene el núcleo y adentro del núcleo está todo nuestro ADN. Entonces, bueno, aquí hay un videíto donde vemos así una célula humana. Digo, es una simulación de computadora, pero pues para mostrarnos cómo es que se hace esta compactación. Entonces ahí está que tenemos 1.8 metros de ADN en cada una de nuestros 10 trillones de células. Y esas son las histonas que están llegando para poder hacer esas dos vueltitas y que se pueda compactar. Ahí ya lo tenemos en el collar de perlas que se está
acomodando para compactarse más en el nucleosoma. Ese ya es el nucleosoma. Y ahora se sigue dando vueltas para compactarse todavía más. Sí. Y ya finalmente llegamos ahora a lo que es el cromosoma. Entonces, bueno, eso fue cómo se compacta el ADN. Y otra cosa importante que podemos mencionar con respecto al ADN son las mutaciones, que bueno, luego escuchamos esto y o nos alarmamos o nos imaginamos así como que nos va a salir un tercer ojo o algo así, y pues no, ¿verdad? Las mutaciones en realidad son muchísimo más comunes de lo que uno pensaría, porque recordando que es así como una enciclopedia, pues imagínense cuánta información tiene, imagínense si lo tuvieran que transcribir, pues cada vez que se duplica la célula, que se divide, tiene que pasar eso, se tiene que transcribir. Entonces hay que copiar toda esa información, pues es muy fácil que haya algún error. Entonces nos lo podemos imaginar que es como ahí puse, como si fuera un mensaje de WhatsApp. Si le mandas a alguien ols en lugar de hola porque fue error de dedo, pues evidentemente sí entiende que le querías decir hola, ¿no? No es como que ya se perdió el mensaje por completo. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. O sea, son errores muy chiquitos que de todas maneras significan lo mismo y entonces no pasa nada. Pero todos tenemos mutaciones. Entonces, son aleatorias, son muy comunes y casi nunca tienen efecto. Esas que les acabo de explicar son las que se llaman silenciosas o sinónimas y se llaman así porque pues son como sinónimos, ¿no? Entonces significa lo mismo, se cambia una letra, pero de todas maneras sigue diciendo lo mismo, entonces sería como el equivalente a decir comida o alimento. Luego hay otras que se llaman contrasentido o cambio de sentido, donde sí cambia el significado. Entonces ahí por eso puse ese ejemplo como entre comer y coser. Solo cambia una letra, pero sí son dos mensajes muy diferentes. Y finalmente están las que se llaman sin sentido, que lo que hacen es cortar el mensaje. Entonces se deja de leer la información y ya no tiene sentido de nuevo. Es como si a la mitad de la oración dejas de mandar, bueno, dejas de escribir y así mandas el mensaje, pues ya no se entendió qué quisiste decir. Entonces, esas son los distintos tipos de mutaciones. Y lo que pasa con ellas es que puede haber, o sea, de forma natural se van haciendo por esto de que son aleatorias, pero esas ayudan a la evolución, porque cuando sí llegan a tener un significado, es decir, cuando sí cambia el sentido, como la de comer y coser, entonces pueden pasar dos cosas, o que sea algo benéfico o que sea algo perjudicial. Entonces, en el caso de que es algo benéfico, nos ayuda a adaptarnos a nuestro ambiente y poco a poco las especies van evolucionando porque se van pasando a las siguientes generaciones esta información. Entonces, por ejemplo, está el famoso caso de los pinzones de Darwin, que es el que está en esta diapositiva, que es que pues había un grupo de aves y se dividieron en diferentes islas y cuando llegaron a cada isla pues había diferente comida que estaba disponible y en algún momento alguna de las aves tuvo un pico que fue más duro o que fue más delgado o que fue con alguna característica y resultó que pues ese fue el que sobrevivió dentro de una población porque era el que estaba mejor adaptado para la comida de ahí. O sea, por ejemplo, los de las semillas pues justo tienen que tener los picos como muy fuertes para poder romper las semillas, a diferencia de, por ejemplo, los que comen fruta. Luego los que comen cactus hay uno que tiene un piquito un poquito más alargado y así. Entonces, pues cada uno iba teniendo sus características particulares y cuando el que tenía las características del pico que se adaptaban mejor a la comida que había disponible en esa isla, era el que sobrevivía y entonces pues sus hijos iban a tener lo mismo y así sucesivamente, pero todo pues fue así a través de mutaciones aleatorias, o sea, nació uno que tenía el pico así, resultó que le sirvió y entonces sobrevivió. Entonces, pues así es como funciona la evolución y es a partir de las diferentes generaciones, por eso diferentes especies evolucionan como a diferente velocidad, porque por ejemplo las bacterias, pues
dentro de horas ya es otra generación, entonces rapidísimo pueden quedarse ya las mutaciones. Y nosotros los humanos, pues entre una generación y otra pasan décadas, entonces pues ahí por eso nos tardamos mucho, ¿no? Pero aún así no significa que no hayan ya ocurrido mutaciones que se hayan quedado, porque por ejemplo ahorita ya hay niños que nacen sin muelas del juicio, porque en realidad nosotros ya no ocupamos las muelas del juicio, o sea, originalmente sí la necesitábamos, pero ya con la dieta y el estilo de vida actual no es necesario, entonces ya hay unos que tal cual no las tienen. Y bueno, por otra parte tenemos las mutaciones perjudiciales. Entonces, pues cuando hay una mutación que no nos está beneficiando, se dan distintas enfermedades y también así es como funciona el cáncer. El cáncer es una acumulación de mutaciones. Son tantas que ya no puede funcionar correctamente la célula y que ya pues todo está este, como fuera de control. Entonces, bueno, esas son los cambios heredables por cambios en la secuencia del ADN. Pero pues ahora sí vamos a lo que nos cruje en este miércoles de chicharrón, que es ¿por qué la epigenética, a diferencia de la genética? Pues precisamente con la etimología sabemos que epi quiere decir más allá. Entonces, la epigenética estudia los genes y la herencia, eh, pero cuando no son modificando la secuencia del ADN. Entonces, como las mutaciones que les acabo de explicar, sí son específicamente por su secuencia y estas son por el ambiente. Entonces, es cuando se dio la pregunta de la naturaleza versus crianza, es decir, si algo nace o se hace, pues en este caso la epigenética es exactamente cómo influye el ambiente directamente en nuestro ADN. Entonces, bueno, ya habíamos visto un poquito de cómo se organizaba el ADN y vamos a ver que pues la cromatina, de lo que está hecho el ADN, se acomoda de diferentes formas. Puede estar muy compacta o puede estar más suelta y eso va a afectar en si se expresa o no se expresa un gen, es decir, si se lee o no se lee la instrucción. Entonces, hay diferentes motivos por los cuales vamos a necesitar que se lean o no los genes. Uno de ellos es que literalmente tenemos toda la enciclopedia completa en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que evidentemente no necesitamos las instrucciones de cómo hacer lágrimas en los huesos. Entonces, como va a estar toda la información de todo, por una parte están los genes que están como todo el tiempo silenciados porque no corresponden a ese tejido, o sea, esa parte de tu cuerpo no necesita esa información. Entonces, esa parte vamos a necesitar que no se lea. Y en otros casos están los genes que necesitamos para cierta situación y para otra no. Entonces, a veces se tiene que leer y a veces no. Y ahí es en donde nos sirve la epigenética para poder estar prendiendo y apagando los genes conforme lo necesitamos. Entonces, estos dos tipos de cromatina, la que sí se lee y la que no, se llaman eucromatina. Eu es buena, entonces la cromatina buena es la que está laxa y se expresa, y la heterocromatina, que es la que está compacta y no se expresa. Y entonces están estos dos tipos que les mencionaba. Los genes constitutivos son los que tienen que estar activos todo el tiempo en todas las células, y pues la heterocromatina constitutiva sería lo contrario, se refiere a la que todo el tiempo tiene que estar silenciado. Entonces, pues, por ejemplo, eso, ¿no? El de cómo hacer lágrimas, pues está todo el tiempo silenciado en el hueso. Y la facultativa es la de silenciamiento, entonces eso es nada más apagarlo un ratito, pero si al rato lo necesito, lo puedo volver a prender. Y también sirve para dar estructura. Entonces, cuando está el cromosoma mitótico, que es el que está aquí en la imagen, en el centro, si recuerdan cuando les mencioné lo de la mitosis, se jala por el centro para separarse en dos. Entonces el centro tiene que estar como muy fuerte para que no se deshaga todo el cromosoma al momento de jalarlo. Entonces en ese centro, el centrómero, tiene heterocromatina, o sea que está compacto. Y los telómeros son las puntitas y funcionan como las puntitas de las agujetas, que también están duras para que no se te deshaga y se te deshilache toda la agujeta. Entonces esas puntitas que se llaman los telómeros también tienen heterocromatina y pues justamente el envejecimiento, los procesos de envejecimiento se relacionan con acortamiento de los telómeros. Entonces esa parte se está haciendo cada vez más chiquita y es más fácil que se exponga la otra parte que no está tan compacta y que no sirve para dar estructura y que pues se dañe la información del ADN.
Y en cuanto a cuando no está en la forma de estos cromosomas, se encuentra principalmente en la membrana y alrededor del nucleolo, la parte que está más compacta. Y en cambio, la eocromatina, que es la que se transcribe, la que se expresa, está en la zona central del cromosoma, o sea, justo no en la punta ni el centrómero, y en la zona central del núcleo. Y aquí vemos una microscopía de un cromosoma tal cual como se ven las diferentes partes que están compactas y las que no. Entonces las compactas, que es la heterocromatina, son las que se ven en negro, y pues eso sería porque dentro del mismo cromosoma justamente pues va a haber una parte que no se tiene que estar expresando y una que sí. Y esto es la célula en interfase, o sea, cuando no está en cromosomas, que les digo que justo parece como un espagueti. De todas maneras, sí se va a acomodar de cierta forma, se llaman territorios cromosómicos, y entonces es como que aunque no esté en forma de X, como el cromosoma, sí está en una región específica toda la información que tiene que ver con el cromosoma 1 y en otra región la que tiene que ver con el 2 y así, ¿no? Entonces hasta se pueden hacer estos mapitas como el que aparece ahí, de dónde está la información de cada cromosoma, incluso cuando está supuestamente desordenado. Y ahora vamos a ver estas asas, que son las que les había mencionado, que es uno de los niveles de organización. Las asas de cromatina son la parte que está suelta, que está laxa, que está la eocromatina, y entonces ahí es en donde se va a poder llegar toda la maquinaria necesaria para leer la información. Entonces, justamente formando estas asas, se puede determinar cuáles son los genes que se van a leer, y entonces modificándola se puede cambiar si se van a prender o se van a apagar, es decir, si se van a leer o no estos genes. Y la forma en la que vamos a poder prender y apagar es con unas marcas epigenéticas, como si fueran unas etiquetas que dicen si va a estar activo o si va a estar reprimido. Y las etiquetas son grupos químicos. Entonces, el ADN está formado por estos pares de bases, que son las letras que les decía, donde ocurren los otros tipos de mutaciones. Siempre van en esas parejitas, la adenina con la timina, porque como se ve en la imagen, forman dos enlaces, y por su forma, digamos que en realidad es su estructura química, la citosina y la guanina forman tres enlaces. Entonces, solamente puede ir la A con la T y la C con la G. Y entonces, las diferentes etiquetas que les podemos poner sobre el mismo ADN solamente son los grupos metilos, se llama metilación. Un grupo metilo es un carbono con 3 hidrógenos, que es lo que está aquí. Y entonces, ahorita lo que les había dicho de que las ácidas y eso fue porque hay unos grupos de citosinas con guaninas que se llaman islas CPGs. Entonces son una parte en donde hay muchísima concentración de estas dos letras, por así decirlo, y entonces ahí es en donde se pueden pegar estos grupos metilos que sirven de etiquetas para decir si se prende o se apaga. Los seres humanos tenemos en nuestro código genético aproximadamente unas 30,000 islas CPGs, y el 70% de los promotores tienen islas CPGs. Los promotores son la parte que está como antes de que empiece la secuencia del gen, y pues justamente promueven o no que se lleve a cabo la transcripción, o sea, que se lea. Entonces, básicamente es como que el prólogo, y ahí dice si está muy interesante, si vamos a leer el capítulo, si está muy aburrido, no lo vamos a leer. Y entonces, básicamente, físicamente, si se puede pegar esta maquinaria para leer la información. Entonces, por eso es importante saber si está metilado o desmetilado el promotor. Y entonces estas etiquetas cumplen diferente función dependiendo en dónde se pegan. Entonces, si se pegan en el promotor, no dejan que se lea la información. Entonces, para que sí se lea, tienen que estar desmetilados, o sea, no tiene que haber ningún grupo metilo que estorbe, y entonces ahora sí se va a leer, pero en el cuerpo del gen es al revés, o sea, ya durante las instrucciones, para que sí se lean, son los que están metilados. Medio confuso esto, pero el chiste es saber que le podemos pegar un grupo metilo y que con eso vamos a determinar si se lee o no el gen. Y esa fue directamente en el ADN, pero también se pueden poner marcas químicas en las histonas, en estas proteínas en las que está envuelto
el ADN. Entonces ahí son muchos diferentes grupos químicos y también de nuevo cada uno hace diferentes cosas, entonces no nos tenemos que meter en eso, pero lo importante es de nuevo saber que con estos grupos químicos podemos fomentar que se lean o no ciertas partes y podemos reacomodar la estructura del ADN y la cromatina para que se haga laxa o para que se haga compacta. Y ahora les voy a contar algunas como casos muy interesantes de la epigenética. Entonces, por ejemplo, en las abejas, dependiendo de su dieta, es cuál se va a convertir en la abeja reina. Son exactamente iguales en cuanto a la secuencia del ADN, pero físicamente son diferentes. Las reinas son mucho más grandes y además son las únicas que son fértiles y viven más años. Entonces, para poder determinar si va a ser una oveja obrera o si va a ser la abeja reina, depende de qué comen. Y entonces cuando son larvas, a la que se va a convertir en la reina, le dan la que se llama jalea real. Y resulta que la jalea real tiene muchos grupos metilo y entonces eso hace que se metile de diferente manera su ADN y ahora tiene expresados distintos genes y se convierten en reinas. Y en cambio, la dieta de las obreras está basada en miel y polen, no tienen jalea real, y resulta que la miel y el polen tienen unos compuestos químicos que se llaman fenoles, que hacen que se les reduzca el tamaño de los ovarios, entonces pues no pueden ser fértiles. Y bueno, pues este hecho de cómo se va a ir diferenciando y cómo se van a ir apagando y prendiendo genes a lo largo del desarrollo, se llama paisaje epigenético, así lo describió Conrad Waddington, o sea, él creó este término, y a lo que se refiere es que, bueno, pues al mero principio, cuando está el cigoto, tenemos pues una célula que se dice totipotencial, entonces es una célula que se puede convertir en lo que sea, tiene todas las instrucciones de todo prendidas, y después se convierten en células madre, que por eso escuchamos tanto de las famosas células madre, que si las podemos utilizar para como regenerar tejidos y lo que sea, es porque ahí también tienen toda la información necesaria como todavía aprendida, todavía no decide que esto es un hueso y no necesita saber cómo hacer lágrimas, sino que tiene toda la información de todo. La diferencia con las totipotentes es que las totipotentes también incluyen la placenta y las células madre ya no, pero sí incluyen todas las células del cuerpo. Después ya van a ser las células madre adultas, que ya son diferentes tipos, pero como en grupos, digamos, ya como que neuronas o musculares o algo así. Después ya tejido específico, entonces ahora sí ya va a ser cuál músculo, cuál célula del sistema inmune, cuál cosa en específico va a ser, y ya tiene apagadas todas las instrucciones de todo lo anterior. Y después, todavía más, cada uno de nosotros pues tiene una parte, o sea, pues por su historia de vida tiene diferentes como pues genes prendidos y apagados. Y la diferencia entre dos personas está nada más en el 0.1% del genoma. Entonces, este paisaje epigenético está cambiando todo el tiempo para adecuarse a nuestro ambiente, dependiendo de lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida. Y por eso se va a modificar, pues, qué partes están encendidas y apagadas. Y una cosa muy interesante es que se ha estudiado en gemelos idénticos como pues justamente cuáles son los cambios, porque pues hay casos de gemelos que pues técnicamente, bueno, más bien, realmente su secuencia genética tiene que ser la misma, pero resulta que uno presenta una enfermedad y el otro no, y los dos tenían predisposición. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues por el ambiente, o sea, se activan o se reprimen dependiendo del ambiente al que se enfrenten. Y bueno, la imagencita que tengo ahí de nuevo es como lo mismo de que está compacta o está laxa en distintas partes y entonces se activa o se reprime y se expresa o no se expresa. Entonces, bueno, todo esto que hemos visto, pues, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué queremos saber de la epigenética? Pues por las implicaciones que tienen en salud, que en realidad son cosas que ya sabíamos, nada más que no sabíamos que era por la epigenética. Entonces, bueno, pues los cambios epigenéticos, estas marcas, son heredables, se pueden pasar a la siguiente generación, pero también, o sea, a corto plazo, pues es básicamente eso, que se pasan al momento que se divide la célula. A mediano plazo es que se van a pasar cuando se diferencian los tejidos, cuando ya se convierte en distintos tejidos en específico, y a largo plazo es eso que se pasa de padres a hijos. Entonces,
las características que tenían el ambiente de los papás va a influir en cómo están prendidos o apagados los genes de sus hijos. Y esto fue algo muy interesante que nos dimos cuenta gracias a algo que pasó en la hambruna holandesa después de que Holanda fue sitiada por los nazis en 1944. La liberaron al año siguiente, pero ya para ese entonces habían muerto más de 20,000 personas por la hambruna. Y posteriormente, muchos años después, los investigadores Lumi y Heijmans tomaron muestras de sangre de los hijos de las mujeres que estuvieron embarazadas durante la hambruna y pues analizaron las actas de defunción de quienes no sobrevivieron a la hambruna y todo, y se dieron cuenta de que había una tasa de mortalidad 10% mayor para quienes nacieron en ese periodo, y además presentaban diferentes enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, triglicéridos y colesterol altos, esquizofrenia. Y pues resulta que lo que pasó fue que se silenció el gen para quemar calorías. ¿Por qué? Porque cuando la mujer estaba embarazada, vio que no había comida en su entorno, entonces como que hizo un metabolismo que sirviera para que con muy poquita comida ya pudiera sobrevivir, porque ahí todavía tenía pues el feto y todavía pues no nacía y ya se tenía que estar preparando para vivir en este ambiente de escasez. Lo que pasó que para cuando nació ya se había acabado el ambiente de escasez, ya no era necesario, y con una dieta normal de una persona normal, para él, para su cuerpo, era como muchísimas calorías, o sea, porque estaba como pues preparado para que no hubiera nada y resultó que sí había, ¿no? Entonces, por eso es como súper impactante cuánto puede influir en nuestra salud. Y pues como proviene de la dieta, es que los nutrientes, o sea, la parte epigenética de la dieta es que los nutrientes, hay algunos que intervienen en eso de poner y quitar las marcas epigenéticas, o que ellos mismos pues las incluyen. Entonces, por ejemplo, el ácido fólico tiene estos donadores de metilos, tiene los grupos metilos, entonces si no tienes suficiente ácido fólico, no se puede hacer el patrón de metilación normal. Y justo por eso a las embarazadas les dicen que consuman ácido fólico para que sus bebés, mientras todavía están embarazadas, pueda todo su ADN formar el patrón normal de metilación y puedan nacer con pues un epígeno más sano. Por eso digo que sí sabíamos, pero no sabíamos, porque sí sabíamos que teníamos que tomar ácido fólico, pero no sabíamos por qué. Luego en el ejercicio, cuando nosotros hacemos la contracción muscular, eso acelera el metabolismo y la quema de grasa porque se remodelan los patrones de metilación, pero para que ya esto se quede como un cambio definitivo, tenemos que tener una rutina de ejercicio sostenida por 6 meses por lo menos, para que ya se quede pues permanente, ¿no? Y después, pues están cuestiones del estilo de vida. Entonces, el estrés aumenta la probabilidad de padecer enfermedades mentales, pero resulta que de nuevo puede haber mecanismos epigenéticos implicados. Entonces se ha visto que si se modifican los patrones de metilación en elementos de respuesta al estrés o en genes asociados a depresión, es que puede pasar esto, pues estas repercusiones, ¿no?, de las enfermedades mentales. Y por otro lado, el hecho de meditar hace que se reduzca la expresión de genes proinflamatorios. O sea, en resumen, te inflamas menos, tienes menos procesos de inflamación por meditar. Entonces, es de nuevo, pues sí, lo lógico es como pensar si te relajas, pero resulta que literal estás haciendo modificaciones al nivel de tu ADN. Y otro estudio interesante es que se vio la relación entre la obesidad y el color de pelaje en estas ratitas. Entonces, los ratones agouti tienen un gen de obesidad y diabetes en la etapa adulta que también, digamos que está relacionado con que si presentan eso, también su pelaje es amarillo. Y entonces le dieron a estos ratoncitas embarazadas una dieta rica en donadores de metilo, o sea, justo como el ácido fólico, y entonces sus hijos salieron normales, sanos y con pelaje café. Entonces ellas no presentaban obesidad, nada más porque la mamá, mientras estaba embarazada, estuvo consumiendo este ácido fólico. Y pues nosotros, o sea, porque pues esos fueron los ratones, ¿no? Ya nosotros, las personas, pues lo que podemos hacer es que, bueno, ahora existe un nuevo campo que se llama nutrigenómica. Entonces nos enseña así cómo los nutrientes pueden modificar o revertir marcas epigenéticas y cómo esto afecta en el desarrollo embrionario, en el envejecimiento, en el cáncer. Y pues eso, cómo funcionan es porque a las proteínas, que se llaman enzimas, que tenían que estar poniendo estas marcas o cambiándolas o todo eso, las alteran o las inhiben o no dejan que hagan su trabajo,
O también otra cosa que pueden hacer es que no estén disponibles los sustratos que necesitan para trabajar, o sea, los sustratos son exactamente en quién hace su efecto la enzima. Entonces, pues conforme nosotros vamos aprendiendo más sobre la regulación epigenética, podemos modificar nuestra dieta y adoptar un estilo de vida que promueva un patrón más benéfico para nuestra salud. Y pues justamente en 2011, Tata Hardy y Trike Tolefsfold, tienen nombres medio complicados, propusieron la dieta epigenética, que eran como la dieta que tenían alimentos que eran buenos para nuestra salud, entonces, pero pues que hacían estos cambios, ¿no? A ese nivel. Entonces, uno de ellos es el resveratrol, que está en cacahuates, en arándanos, en la mora azul, en la uva y el vino, y tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Luego el ajo funciona como antibacteriano, antiviral y antiinflamatorio. Pero pues también están como, esos son como los que sí, también están los que no, ¿no? Entonces el consumo excesivo de alcohol puede hacer modificaciones epigenéticas dañinas y también hace que pues se desarrolle o que progrese, que empeore diferentes tipos de cáncer. Aquí hay otras de los que sí recomendaban dentro de la dieta epigenética: la manzana, el brócoli, el apio, los cítricos, el café, el huevo, el pescado, el ajo, ya lo mencioné, las uvas también del resveratrol, el té verde, algunas nueces, el kiwi, la soya y la cúrcuma. Y pues también se mencionó que incluso podían ayudar a combatir efectos negativos del ambiente. Entonces, pues ahorita con el cambio climático y la contaminación ambiental nos está dañando, por eso hay como muchos casos de diferentes enfermedades y desarrollo de cáncer y todo esto como incrementando, pues. Entonces, se ha estudiado un poco que el ácido fólico también podría ayudar a contrarrestar algunos efectos negativos de los metales pesados. La vitamina B podría ayudar a contrarrestar algunos efectos de la contaminación del aire. Pero por otra parte, también hay contaminantes a los que ya estamos expuestos a través de la dieta, justamente. Entonces, los pesticidas que se encuentran en frutas como la fresa y la espinaca, o el mercurio que se encuentra en algunos pescados, si lo consume a una mujer embarazada, le puede causar daños al feto por mecanismos epigenéticos. Entonces, pues de nuevo tenemos como lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para cerrar en pocas palabras, lo que les platiqué hoy es que el ADN contiene toda la información para construir a un ser vivo y que pueda llevar a cabo sus funciones. Y la epigenética estudia los cambios heredables, pero que no tienen que ver con el código genético en sí, sino con el ambiente. Y pues este ADN puede estar en su forma laxa, que es leucromatina, y son los genes activos, ya sea porque son de un tejido o porque en ese contexto necesitan estar activos, y podemos afectar esta activación con nuestra dieta, nuestra actividad física, nuestro estilo de vida, y el estrés pues puede causar problemas de salud física y mental, pero justo a través de marcas epigenéticas. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte y solo les dejo aquí mis redes sociales de Ciencia en un Clic. Yo me dedico a hacer divulgación científica para combatir la desinformación, para fomentar la curiosidad y para promover una cultura científica. Pues espero que se hayan quedado con algunas dudas y con muchas curiosidades con todo lo que les platiqué el día de hoy. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos a un videito y regresamos. Pongan sus preguntas en el chat. Gracias. Pues estamos de vuelta en este miércoles de chicharrón, hoy 22 de junio, y estamos con Mariana Castro Aspiros. Tenemos un par de preguntas, saludos, muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, vámonos con el primero de Sisi. Nos hizo dos comentarios. El primero era, pero entonces, ¿cómo es que sabemos qué es lo que tenemos que comer y qué no? Y luego ella solita nos puso que si la dieta epigenética le hace bien a cualquiera, si es una dieta epigenética para todos. Pues en general sí, o sea, sí sería lo que es la dieta epigenética, sí sería algo para todos,
pero la cosa es que no, todavía a la fecha no podemos así decir como de, ah, ya, solo es esto, así como si fuera dieta de nutriólogo, así de que 300 gramos de no sé qué, no. O sea, en realidad sí es como que un campo de estudio pues súper interesante, pero súper complejo porque intervienen muchísimos procesos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo les dije que se relacionaba con genes de la depresión. Pues esos genes de la depresión son 200 y son 200 que interactúan entre sí para generar esa enfermedad mental. Entonces, no es así como que uno dice, ah, el gen de la depresión ya quedó, ¿no? Entonces, pues lo mismo con esto de la dieta, no es como nada directo ni como fácil porque nos encantaría que pudiéramos siempre dar respuestas así de haces A y pasa B y ya quedó solucionado, pero en realidad los procesos biológicos son súper complicados y son muy complejos, intervienen muchas cosas, entonces más que sea como una dieta, o sea, sí le pusieron ellos de nombre, pero más que sea una dieta así como para seguir al pie de la letra, son como que tips de qué alimentos conviene comer. Entonces, los que yo les puse en la diapositiva es como de, es bueno para la salud que consumas esto, pero no es como que ni que solo vayas a consumir eso, ni que ya se sepa cuál es la cantidad exacta que tuvieras que comer, sino es como todas estas diferentes alimentos tienen compuestos que ayudan a que se pueda poner el patrón correcto dentro de tu epigenoma y que van a fomentar que tengas buena salud. Pero pues no, ni es una cura así como de ella, si comes esto ya vas a estar sano para siempre, pero sí es así como que pues, digamos, lo podemos tomar como un consejo de pues todas estas cosas me benefician si yo las consumo. Muchísimas gracias por la respuesta y bueno, lo de comer frutas y verduras se vuelve importante, ¿no? Hagan su dieta epigenética y pues al final alimentémonos sanamente. Diana dice que es impresionante la historia que nos comentaste de las embarazadas en la hambruna y nos preguntan por aquí si puedes repetir por qué se necesitan los 6 meses de ejercicio, o sea, ¿por qué no 3 o menos veces? Ah, pues es lo que se ha estudiado de como el tiempo para que ya se quede, digamos, permanentemente estos cambios. O sea, porque lo que yo estaba diciendo es que el hecho de hacer ejercicio fomenta que se activen los genes de quema de calorías. Y pues eso pasa porque justamente, o sea, digamos que es como un círculo virtuoso, ¿no? Pero si tú nada más haces ejercicio un ratito, sí se te activan, pero se te activan ese ratito y se vuelven a apagar. Y si tú ya los quieres tener como activos permanentemente, entonces eso es lo mínimo que se ha estudiado hasta ahora que se necesita, o sea, porque se han hecho estudios como de diferentes periodos de tiempo, justamente. Y entonces lo que concluyeron fue que a partir de los 6 meses es cuando ya ahora sí se quedan los cambios a largo plazo y que ya pudieras tú tener un metabolismo más rápido, o sea, que ya con mayor facilidad tú puedas quemar esas calorías en lugar de que te cueste más tiempo, más trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, de nuevo, por eso digo que son cosas que como que sí medio sabemos, porque es lógico, pues los atletas, por ejemplo, profesionales, pues sí, o sea, tienen que comer muchísimo, o sea, luego cuando nos dicen así de que en las Olimpiadas, ¿no? Y pues los nadadores que se comieron no sé cuántos kilos de pasta para este entrenamiento, pues sí, o sea, ellos comen muchísimo porque queman muchísimas calorías porque ya se quedó como permanentemente su cuerpo con esa activación, ¿no? Pero no lo habíamos pensado, ah, es porque el gen está prendido. Pues no, pero, pero es el tiempo que se ha estudiado como para que se quede permanente, pero si lo quieres como nada más en el sentido de cuando hago ejercicio voy a quemar más calorías, pues eso sí es cierto, o sea, es como rápido y luego al rato se va a volver a apagar. Entonces la idea no solamente es hacer ejercicio para quemar esas calorías, sino hacer que se desbloqueen, que se activen estos genes que ya tenemos por ahí para que pues, nos estén ayudando, ¿no? Exacto. Nos están, tenemos saludos de Braul Pérez y Agustín Castro, dice que está muy bueno. Arturo te felicita, excelente información. Nos comentan que hay personas que, bueno, que Arturo no fue a la universidad, pero que te está entendiendo perfectamente. Nos da muchísimo gusto. La verdad es que Mariana lo explicó bastante claro. Y bueno, tenemos algunos mensajes que nos dicen que si nuestra intro es muy larga, es que tenemos que hacernos comerciales nosotros mismos. Y bueno, ahora vamos a otra preguntita.
Nos preguntan nuestros colegas de Ciencia en un Clic, ¿hay alguna marca epigenética que sea permanente? Y si los descendientes de sobrevivientes a nazis podrían recuperar su salud. Bueno, pues primero nada más quería decir de lo del comentario, que qué bonito, porque, o sea, realmente ese es como el objetivo de hacer divulgación científica, ¿no? Que pues, cualquier persona te puede entender, no importa qué tan complejo sea el tema, y básicamente yo por eso me dedico a hacer divulgación, porque no quiero que la información se quede en el laboratorio, quiero que sea algo que puedas platicar con cualquier persona. Entonces, pues es un súper cumplido para mí, muchas gracias. Y bueno, ya con la pregunta de que si hay una marca epigenética permanente, no, el chiste es que todas son, o sea, que es muy dinámico, que todas se pueden poner y quitar. Entonces, pues justamente si hay alguna como cambio en el ambiente que fomente que se quite, pues se van a quitar. Y si hay algo que fomente que se quede, se van a quedar. Pero justamente pasan cosas como contraproducentes, como lo de las embarazadas. Entonces, básicamente tendría que haber otro cambio muy fuerte para poderlo revertir y que se quitara el problema de esa enfermedad. Entonces, pues probablemente a esas personas, las que tenían ya como eh, la represión del gen de quemar calorías, pues a lo mejor y justamente con algún tipo de dieta y de ejercicio muy particular, pues se podría como revertir o por lo menos reducir pues los impactos negativos. Pero sí, o sea, como que justamente todo el chiste de la epigenética es que es súper dinámica, entonces todo el tiempo se está modificando. Eso está bastante interesante, ¿no? Que justo vamos aprendiendo las cosas, o bueno, la gente que lo investiga y todavía quedan más incógnitas, ¿no? Pero está bastante interesante el tema. Y justo entre qué sabemos, qué no sabemos y por dónde vamos, nos pregunta sí, nos habías dicho ahorita, nos diste los ejemplos de la dieta epigenética. Entonces, mi pregunta, bueno, la pregunta es sí es, ¿qué alimentos no deberíamos de consumir? Por ahí nos mencionaste que el alcohol, no sé si nos puedas decir algún otro cambio. Pues específicamente de cambios epigenéticos, ese es el único que lo he visto mencionado porque no haya otros, sino que justamente a la hora de escoger qué estudiamos, pues nos gusta más como buscar qué nos beneficiaría, ¿no? Entonces, lo que yo busqué estaba más estudiado cuáles alimentos tenían efectos benéficos que cuáles tenían efectos negativos. O sea, solo encontré que mencionaran de que el alcohol era el que causaba los efectos negativos epigenéticos, pero pues de nuevo es como un balance. Entonces, podría ser como que si tiene un exceso de alguno de estas marcas, o sea, de los compuestos, o sea, yo les mencioné la metilación, pero hay otros grupos químicos, entonces igual, si tuvieras un exceso de los otros, también podría pasar algo negativo, porque podría pasar como que es tanto que sin querer se acaba poniendo la marca en un lugar donde no debería de estar, ¿no? Entonces, pues no es tanto como en sí un alimento tal cual, sino son como justo esos compuestos, pero pues no me estaba yo metiendo como a nivel tan específico, porque decir como los nombres de los grupos químicos no nos sirve de mucho, pero ajá, no está mencionado tal cual en sí de esto si lo comes ya te va a causar daños epigenéticos, ¿no? Esa es una buena y una mala noticia, ¿no? En Sí. el sentido de que pues todavía no sabemos qué hacer, pero bueno, podemos apegarnos a lo que dice los usos y costumbres de qué deberíamos y qué no deberíamos de consumir. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Recuerden que ya nos estamos acercando al final de esta emisión. Nos faltan unos minutitos. Si tienen más preguntas para Mariana Castro Aspiros, por favor, les pedimos que nos las dejen en el chat para írselas haciendo a esta Mariana. Y vamos a ir con un anuncio. Mario, si nos puedes dar el anuncio, porfa, en lo que vemos alguna otra preguntita. Gracias. Ah, mira qué caray, no sabía que tenía que hacerlo yo, pero con mucho gusto. Hicimos una encuesta en la cual mostramos que si hacemos que ustedes por favor compartan cualquiera de los chicharrones que están viendo ahí en Facebook o en YouTube, tomar el enlace y compartirlo. Nos ayudan mucho, pero realmente mucho
alcancemos a más personas, ¿no? A que lleguemos a esto de la comunicación. Ya que pues les está gustando esta plática, como las otras nos han dicho, muchísimas gracias. Esta en particular, esa gente que nos está diciendo eso también, si la comparte, estaría bastante padre. Ese es el anuncio del día de hoy. Y sí, las intros, pues fíjate, a la persona que no dijiste el nombre quién es, pero le agradecemos mucho que nos comente eso. Pues nos pagamos solitos nosotros todo esto. Hay que pagar un hosting, hay que pagar un esto, hay que pagar un otro, hay que pagar un salario a Jazmín que cobra en dólares. No es cierto, ya en euros y yo en dólares. Entonces sí, pues también estrellas, premios y todo lo que vean ahí en Facebook que se pueda dar, le agradeceríamos mucho. Y si no, también, porque lo hacemos esto de agrapa. Gracias. Entonces todavía no cobran dólares, ni en pesos. Muchísimas gracias. ¿Tienes otra pregunta? Nos comentan de si todo lo que nos presentaste es de tu posgrado o si te lo enseñaron en la UAM, pensando a los que llegaron un poquito tarde o no escucharon la semblanza, que Mariana es bióloga molecular por parte de la UAM. Entonces, si nos cuentas un poquito de cómo llegaste a esta parte de la epigenética y si hay alguien interesado ya en estudiar un poquito más, ¿dónde lo podría hacer? Sí, pues lo tomé como materias, no fue en sí, o sea, fue dentro, es de una licenciatura, suena, biología molecular normalmente suena como si fuera ya algo después, más avanzado, posgrado, no sé, pero es licenciatura en biología molecular en la UAM Coajimalpa, es la única que la tiene, por eso no es muy conocida, pero lo tomé como materias optativas y bueno, fue como muy curioso cómo llegué allá, porque en realidad primero leí un libro del Fondo de Cultura Económica sobre la epigenética y me llamó mucho la atención, o sea, justo un libro de divulgación, y dije, ay, qué interesante que, o sea, tu ambiente pueda cambiar tu ADN, entonces yo quiero saber más de esto, y ya dentro de la carrera resultó que sí había como una optativa de epigenética, entonces ya la tomé y fue donde aprendí como estas cosas. Y después cuando ya estaba haciendo mi proyecto terminal, así se llama en la UAM, lo que sería el equivalente a una tesina, fue también como muy curioso porque yo estaba buscando hacer cierta investigación con una doctora y después cuando ya como que se acomodó así de ahora sí ya vamos a decidir de qué se va a tratar tu proyecto terminal, me dijeron vamos a hacerlo mejor con el enfoque epigenético porque voy a trabajar ahora en conjunto en mi laboratorio con este otro doctor que se dedica a la epigenética. Y yo como, qué chistoso, pues justamente yo leí un libro de divulgación de epigenética y me llama la atención y todo. Entonces ya empezamos a trabajar el proyecto con ese enfoque. Entonces fue chistoso porque como que sí lo escogí, pero no lo escogí. Llegó a mí y entonces lo que yo trabajé durante ese proyecto fue sobre el proceso de regeneración en los ajolotes en Xochimilco y justamente estábamos intentando buscar como qué genes estaban implicados, cuáles se prendían, cuáles se apagaban y todo esto para poder permitir que se llevara a cabo el proceso de regeneración. Entonces, pues ya obviamente tuve que profundizar un poco más en el estudio de la epigenética para entender bien cómo las bases teóricas para hacer el proyecto. Y también otra cosa que hicimos fue un review, entonces es como que nos pusimos a investigar toda la información que existía sobre la epigenética del ajolote para hacer como un resumencito y publicarlo de todo lo que ya había de investigaciones. Entonces, pues hicimos esas dos cosas, el review y como la investigación, la nuestra. Entonces, eso fue como mi acercamiento a la epigenética y pues en general como se me hace algo muy interesante, pues es por eso que escogí este tema para el miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias por la explicación. La verdad es que está padrísimo. Yo diría que el leer el libro activó ahí tus genes para que terminaras estudiando, bueno, haciendo tu trabajo sobre ese tema, ¿no? Podría ser un bonito ejemplo. Y por Sí. ahí Sol nos dice, ¿no? Que
que de haber sabido que hay una licenciatura y que es bueno saberlo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay bastantes opciones nuevas que hace algunos años no existían. Diferentes universidades, la UAM, el Politécnico, la UNAM, están sacando nuevas licenciaturas muchísimo más especializadas. Ya lo que antes era biología, ahora ya puede ser 10, 20 carreras diferentes. Entonces, si quieren seguir especializándose, es un clavado en las diferentes opciones. Y está padrísimo lo que nos cuentas de los ajolotes, ¿no? Que estuviste trabajando con ellos ahí en Xochimilco. Sí. Ay, perdón. Ya casi nos vamos, estamos por terminar este miércoles de chicharrón. Mariana, no sé si quieras, ¿cuál sería tu consejo si nos pudiéramos o solamente tuviéramos un enunciado que llevarnos, una frase, un pensamiento sobre lo que nos cuentas sobre la epigenética? ¿Qué te gustaría que recordáramos de esta charla? Pues me gustaría que recordaran como el hecho de que pasan cosas tan impresionantes a un nivel tan chiquito y que pues ni siquiera nos imaginamos, que se mantengan curiosos, porque eso es algo que se me hace como lo más padre de la ciencia, que nos deja como ver a un nivel muy específico, muy chiquito, o por el contrario, algo enorme, como con una perspectiva completamente diferente. Entonces, pues es eso, ¿no? Como que el ver las cosas desde una manera distinta y el asombrarnos de todas las cosas tan impresionantes que pasan dentro de nosotros. Pues muchísimas gracias y la verdad es que sí, nunca dejan de sorprenderse con todo lo que podemos saber o que sabemos que no sabemos. Listo. Pues muchísimas gracias a todos por estar este miércoles de Chicharrón. Está ahorita enseñando Mario la página que nos comentó Mariana. Es la página en donde ella escribe y comparte las cuestiones de divulgación. Se llama Ciencia en un clic y aquí, bueno, podemos observar. Ahí, porfa, váyanse, denle like, denos like a nosotros también. Y también a Mariana y a las diferentes redes sociales. Tiene una columna en donde está compartiendo parte de las notas que ella escribe para informarnos adecuadamente sobre algunos temas, ¿no? Entonces, los invitamos. De todos modos, a lo largo de esta charla estuvo apareciendo en pantalla las diferentes redes sociales de Mariana para que la puedan seguir. Si tienen alguna duda concreta, no duden en escribirle directamente a Mariana o si lo prefieren, nos dejan un comentario en el chat en donde nos estén viendo, Ciencias TV, La Mat Comunicación o A Poco No, y bueno, nosotros se lo haremos llegar a Mariana. Y ya con todo esto dicho, bueno, pues nos empezamos a despedir. Mariana, muchísimas gracias por estar en este miércoles de Chicharrón. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me dio mucho gusto participar. Y yo creo que por los comentarios que nos están poniendo, yo creo que también a nuestro público les dio muchísimo gusto escucharte y conocer un poquito más sobre la epigenética. Mario, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente miércoles de Chicharrón. Nos vemos la siguiente semana y los esperamos a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Hasta luego.